Arrancamos. Vamos a escuchar esta parte de Gilbert. Fue a aguantar riata a los foros. Este solo fue a aguantar cachimbazo al foro. Tal vez no se me olvida de dejarles yo estuve viendo ese foro. Fíjese que Gilbert se durmió como 2 minutos o 1 minuto, creo que se durmió en el foro. Ojalá no se me vaya a olvidar porque tengo que buscarlo, no es que lo tenga a mano, pero me acordé ahorita, pues. Pero que el general diga eso, que es un instrumento político para el gobierno, eso es una barrabasada, realmente es una ofensa al pueblo hondureño. Si yo fuera candidato presidencial, yo propondría dentro de mis propuestas eliminar las Fuerzas Armadas, que es lo que dijimos siempre en la izquierda, eliminar las Fuerzas Armadas, no casarnos con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son traidoras. Las Fuerzas Armadas en la política no son coherentes, tienen su propio proyecto estratégico, burocrático, económico, político y gerencial. Todos los generales están bien retirados con grandes salarios, todos los coroneles tienen una vida linda. El que esté en el poder la toca ahí en el IPM con el montón de empresas que tienen. Entonces realmente eso genera como consecuencia la posibilidad realmente de estar generando un amigo que no es verdadero. Entonces lo que vemos al militarismo realmente como una opción de alianza es cuando construís tu ejército, como el Ejército Popular Sandinista, que la mayor parte de los comandantes venían de la lucha popular prolongada, de la guerra, de la lucha contra Somoza. En consecuencia, Raúl, vamos a tener una campaña dura y estas marchas pues son normales para mí, ¿verdad? Es una efeméride, es una marcha fuerte, pues, es una parte de la campaña política y también es parte realmente de los acontecimientos importantes dentro de la vida de un partido como Libre, porque ahí se ven los mártires. El contenido del tema es el tema de que se va a centrar en un discurso de Xiomara y en una marcha a exigir. Lo que quiero resaltar es que este jodido es el mero diablo. Miren, uno por muy enemigo o que no quiera a una persona, uno no puede desearle mal. Es cierto que Hugo Chávez ya está muerto, pero dijo que se pudriera en el infierno Hugo Chávez. Lo mismo te pueden desear a vos cuando te mueras o se muera un familiar tuyo. Eso no hay que desearlo. Solo vamos a escuchar a esa parte. Bueno, miren, por fortuna no tengo mayor conocimiento como hablan aquí con propiedad de todos estos temas del Frente Nacional, porque nunca formé parte, gracias a Dios, nunca formé parte de ese grupúsculo que lo que pretendía era a través de Mel Zelaya quedarse en el poder siendo apoyado por un dictador asesino como lo fue Hugo Chávez, que hoy por hoy se fríe en el infierno, gracias a Dios. Pero aquí el tema fundamental es que... Escuchó como dijo, se fríe en el infierno. No, es que este es un animal. Este jodido, no sé, no me cae, grueso me cae. Eres un pendejo. Y me gustaría verlo en un centro comercial. No sé qué no le voy a pegar, pero sí le voy a decir muchas cositas que de repente se va a sulfurar y ahí podemos entrar en calor y los podemos agarrar a cachimbazos. Ahí no se lo voy a negar, ¿va? Yo estoy más viejo que él, pero dicen que gallo viejo con el ala mata, ¿va? Un solo pijazo. Avancemos, señor. Y se me zafó, tápele los oídos al niño, hombre, ese huirro. Solo aguantar riata llegó este alacrán de Gilbert ahí. Vamos, han visto a Gilbert Beltrán vendiendo yuca con chicharrón, con patas de chancho para pagar los hospitales móviles. Si es que son cínicos, expresó el diputado de Libre, Marco Elio Girón. Y este jodido nunca pone atención, siempre está con ese teléfono jodiendo ahí, escribiéndole a los maridos. Claramente que el ladrón juzga por su condición. Este muchacho que está aquí, bueno, no es muchacho porque ya está ruco, fue miembro del Comité Central del Partido Nacional y fue denunciado por ellos mismos, por los nacionalistas, por haberse robado el pisto de su partido. Uy. Ese es Gilbert Beltrán, que usted lo va a escuchar acá con el mismo discurso en todos los foros, hablando de incapaces, hablando de inútiles, hablando del Foro de Sao Paulo, hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, hablando del Foro de Sao Paulo. No pasan del mismo discurso. Que olvidemos el pasado cuando el pasado está repercutiendo en este momento. Ahora, pueblo hondureño, aquí no queda otra opción, como dicen en mi barrio, que bajarse el canasto y bajarse la caja de lustre con una persona de la condición ofensiva de Gilbert Beltrán, que está ahí, quedó en una buena posición, pero es porque recuerden que el suegro es el que maneja actualmente el Consejo Nacional Electoral, y eso lo han denunciado los mismos partidarios de él, que le pegaron su empujoncito ahí. Miren, el doctor Elio Girón
no ha recibido fondo departamental. Ya la lista ya aparecieron ahí, no van a encontrar el nombre del doctor Elio Girón. Lo solicité, pero no me lo aprobaron. ¿Será que soy mal gestor? Pero lamentablemente no fue aprobado. Puede haber sido porque apoyé a Jorge Cálix, por lo que sea, pero no está mi nombre ahí. Mientras que el suyo sí está como miembro del Comité Central del Partido Nacional, que se mamaron el billete. Y no lo dice el doctor Eliu, lo dicen los mismos cachurecos. ¿Dónde está el dinero, Kilbert, de el Comité Central del Partido Nacional, que recibían maletas, que recibían marmaja? Ahí sí sobaban el billete y desapareció. Porque después de que salió Kilbert del Comité Central, la junta directiva que le presidió le preguntaron dónde está el pisto. Bueno, dijeron que iban a vender yuca con chicharrón para pagar el desfalco del Seguro Social. Eso lo dijeron los nacionalistas. Han visto a Kilbert Bertrán vendiendo yuca con chicharrón, vendiendo yuca con patas de chancho para pagar los hospitales móviles, los 1.500 millones de lempiras. Si es que son cínicos, si es que vienen acá a quererse limpiar la cara. Pero no si son los mismos, si él está emparentado con esa gente que hizo el peor fraude de la historia, donde hubieron asesinatos en el 2017. No, y no es broma lo que dice el diputado, es cierto que Juan Orlando y una vieja, no sé qué vieja fue del Partido Nacional, dijo que iban a vender yuca con chicharrón para pagar el dinero. Y se han hecho ricos las yuqueras, ¿verdad? Hasta yo me hubiera ido a vender yuca los fines de semana. No, hombre, cachurecos delincuentes, pícaros. Cachurecos ladrones. Avancemos. Bueno, venimos con Gilberto Ríos, el Grillo. Hoy tenemos militares que no se parecen nada a Gorila de Romeo Vázquez Velázquez, alias Botajucas. El tema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, yo por cierto tuve esta conversación hace muchos años con el comandante Chávez y me decía y nos decía, una reunión pequeña, había pocas personas, y nos hacía un relato de cómo había una estigmatización por parte de la izquierda, y aquí es bien interesante, Marvin, porque precisamente nosotros crecimos con un estigma antimilitarista, porque obviamente recibíamos represión directamente de los militares, pero también, como dice el adagio, yo lo he repetido muchas veces, el adagio oriental, la culpa del asesinato nunca es del puñal, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas fueron siempre instrumentalizadas a través de canonjías, por supuesto, actos de corrupción, para defender los derechos de la élite. Pero como tal es un cuerpo que principalmente está lleno de pueblo, es decir, de gente humilde, ¿sí? Y que en este caso lo que hemos encontrado son militares, ¿verdad? Ya con generaciones más profesionalizadas, más intelectualizadas, con una lectura más clara del panorama, y que defienden sobre todo la Constitución y su institución, ¿verdad? Que fue trastocada por gobiernos anteriores, ¿verdad? De todo signo, ¿verdad? Y que eso generó conflictos internos dentro de la institución y que además pues no les permitió desarrollarse como una institución más del Estado. Hoy tenemos una visión diferente, hoy tenemos unos militares que no se parecen para nada al gorila de Romeo Vázquez Velázquez, ¿verdad? Que Romeo más está en esa clave del militar setentero, ¿verdad? Golpista, ¿verdad? Que son orangutanes, que no piensan, que reciben órdenes y que son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidad con el pueblo. Yo creo que sí es claro que en la gestión de la presidenta Xiomara y del Partido Libertad y Refundación hay un combate, ¿verdad? Mucho más frontal a la corrupción, pasando por todos los mecanismos que el Estado debe depurar para que ese combate exista. Primero, lo que fue la elección de la Corte Suprema de Justicia. La bancada de oposición paralizaron ese Congreso Nacional, entre otras cosas porque temen de que la propia justicia nacional los lleve a la cárcel, y por otra porque están defendiendo los intereses de la élite, como la noche anterior donde se levantaron para ir a impedir la aprobación de la ley de justicia tributaria. Ya estaban acostados, ¿verdad, Marco Elliot? Y de repente aparecieron en el Congreso Nacional porque para eso están ahí, para defender a... Bueno, así como Boriletti, así como Botajucas, dijo Gilberto Ríos, avancemos, venimos. Hay intentona de fraude que quieren hacer ellos. El Partido Nacional tiene un libro que se llama 1000 formas de hacer fraude. Así lo dijo el diputado de Libre, Marco Elio Girón. Y mire, dice que es abogado, pero lo han visto ustedes litigar allá en la Corte Suprema de Justicia, si nunca ha ganado ni un pleito de perros, ni siquiera un bolo de la cárcel ha podido sacar. Eso es ser abogado. Mi respeto para aquellos abogados que hacen la litis ahí en el Corte Suprema de Justicia, que ayer los vimos, ayer que fuimos a inaugurar la mejor imprenta de Honduras en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, donde se publica la Gaceta y el periódico del Poder Popular. Se llenan la boca hablando de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Sí, solo allá pasaba Juan Orlando Hernández y la cúpula del Partido Nacional en Nicaragua a celebrar la revolución sandianista. ¿Quién iba? Allá iba Juan Orlando a darse piquitos con Ortega y con Nicolás Maduro. Si es que ellos son los amigos de ellos y son los que hablan. ¿Para dónde agarran todos esos perseguidos por la justicia? A Nicaragua a abrazar el socialismo. ¿Quién fue el primero en reconocer a Nicolás Maduro? Juan Orlando Hernández. ¿Quién fue el primero en reconocer a Daniel Ortega? Juan Orlando Hernández.
el padrino de boda de Gilbert Bertrán, que cuando cayó preso lo negó. Qué amigos los que tiene Gilbert. Fue un Pedro cuando negó a Jesucristo después de que cantara 3 veces el gallo. Pero para negarlo no necesitó Gilbert negar esa amistad, ni siquiera esperó que cantara el gallo. Lo negó al día siguiente que eran amigos. Y ahí salen los videos con él que eran grandes cheros. Eso es ser un amigo leal. Si los amigos deben de ser en las buenas, en las malas, en el hospital, cuando está preso. Eso lo dice la Biblia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué es la movilización? Para conmemorar el golpe de Estado, pero también para definir la ruta contra la intentona del fraude. Es que hay una intentona de fraude que quieren hacer ellos. El Partido Nacional tiene un libro. Ustedes leyeron un libro que se llama 1000 formas de morir, que después hicieron una serie de televisión. Ellos tienen un libro que se llama Las 1000 formas de hacer fraude. Y aquí les voy a leer algunas formas de hacer fraude porque tuve acceso a ese libro que tiene el Partido Nacional, que con eso capacita a su gente. Miren, ellos tienen el voto en cadena. ¿En qué consiste el voto en cadena del Partido Nacional? Ellos le dan un voto lleno, marcado ya por el Partido Nacional, se lo dan a X persona, ese es el que mete en la urna y tiene que traer el que le dieron, el que está vacío, y así lo vuelven a llenar. Eso los nacionalistas le llaman el voto en cadena y lo han hecho desde hace muchos años, pero lo vamos a contrarrestar. Venimos. La victoria de Libre escribe méritos propios como partido y como gobierno. Así dijo Hilberto Ríos. Fue masacrar a los que le pegaron a estos dos. Mire, yo considero que la victoria del Partido Libertario de Fundación estriba en los méritos propios, ¿verdad?, como partido y como gobierno, pero también en la derrota ideológica de la derecha. Porque en nuestro país la derecha siempre estuvo muy inspirada por pues los políticos norteamericanos, y en este caso usted mira la crisis, desgraciadamente no nos interesa esa crisis, ¿verdad?, que está viviendo al interno de Estados Unidos, y tiene que ver con un nuevo momento global, ¿no?, ¿verdad?, con geopolítica. No obstante, Estados Unidos sigue siendo una potencia poderosísima, muy fuerte, lo será por muchos años, y contrario a lo que ha dicho Gilbert aquí, sí tenemos buenas relaciones con ella. Ayer estuvo, o anteayer, ¿no?, estuvo la ministra de Seguridad reunida con nuestra Presidenta de la República, habló muy bien de ella, por cierto, y se demuestra por segunda vez, porque es el segundo acercamiento público, entiendo yo, que se tiene con la administración Trump, que se puede llegar incluso más allá, con una relación más estable que la que se logró tener con los gobiernos demócratas, ¿verdad?, que nos tocó esa última colita del gobierno de Biden, que también era un gobierno bastante debilitado. Hay que entender, ¿verdad?, que el capitalismo norteamericano y su versión occidental está en medio de una crisis global. Por tanto, esos partidos que siempre tuvieron una inspiración en el norte y no una inspiración propia en el desarrollo nacional, entonces tienen una crisis ideológica muy fuerte, no tienen propuestas. Ustedes miran cómo la campaña es de ataques, ¿verdad?, cómo la campaña es de desprestigio, pero la campaña no es de propuesta. Más allá de aquellas que son, ¿verdad?, genéricas, ¿verdad?, que vamos a traer desarrollo, de que vamos a traer inversión, de que vamos a, cosas que no hicieron en los 12 años del gobierno que tuvieron, sino al contrario. Lo otro, para mí, si quiero ser honesto, me parece que hay una imposibilidad grande de fraude masivo. Me parece que tenemos una ciudadanía mucho más consciente. Creo que se demostró eso en el 9 de marzo. Si hay alguien que salvó el proceso del 9 de marzo, fue la ciudadanía. En eso hay un consenso, digamos, de los tres partidos, ¿verdad?, que fuimos a las elecciones internas, porque hay una voluntad democrática demostrada del pueblo, a pesar de los errores generados en el Consejo Nacional Electoral que preside el Partido Nacional, ¿verdad?, y principalmente Cosette López, que es la responsable directa de lo que ocurrió ese 9 de marzo. Lo otro que sí preocupa es la violencia como opción. Lo teníamos en una mesa de análisis hace poco, porque vimos cómo en Ecuador, por ejemplo, hace 2 periodos hubo el asesinato de un candidato a la presidencia de la derecha. La derecha cometió ese mismo asesinato para culpar en aquel momento a la candidata de Correa, ¿verdad? Y eso desbalanceó bastante el proceso electoral, de tal manera que hoy tienen exactamente el escenario de 2017, un fraude como el que hizo Juan Orlando Hernández, sumamente desprestigiado su proceso electoral y el país a pique, así como estábamos en el primero y el último periodo de Juan Orlando Hernández. Pero cuando estábamos haciendo el análisis dijimos, bueno, pero eso ya se hizo, la masacre de Chamelecón fue una masacre, ¿verdad?, para apoyar la campaña de Porfirio Lobo, ¿verdad?, con el tema de la mano dura. O sea que la derecha hondureña, no solo en los 80, no solo en los 90 de diversas maneras, sino también comenzado este siglo, aplicó acciones violentas, masacró, en aquel momento mataron a 23 personas para tratar de hacer prevalecer una línea de campaña. O sea que no descuidemos, ¿verdad?, y ojo aquí a los organismos de seguridad nacional, ¿verdad?, que también el camino de la violencia puede volverse a optar por parte de la derecha para tratar de desestabilizar el proceso democrático electoral. No lo... Fíjese que escuché ayer o anteayer escuché que querían estos, no sé si los cachurecos o liberales, por ahí no estoy tan seguro, juzgar, porque solo fue que escuché
que hay un grupo, no sé si es cachurecos liberales, que querían ir a hacer una masacre, pues, para ir creando el clima de zozobra, así como lo está haciendo Radio Cadena Voces. Avancemos. Bueno, aquí batearon a Marvin Ponce. Dice Marvin Ponce, se hace la pregunta cuándo Rick se había andado en una marcha, y ahí le contestó, fue batazo el que le puso el periodista Raúl Valladares a este alacrán. Si Rick se ha luchado con el partido, o vos pensás que viene desde ahorita. Pero escuchemos aquí lo que le dijeron a este alacrán, al bigote de Borsa. Yo le pregunto a mis amigos que están aquí de la izquierda, ¿cuándo Rick Moncada anduvo en una marcha? Que es la candidata. ¿Cuándo anduvo en la Frente Nacional de Resistencia Popular acompañándonos? Todos los ministros se metieron. No, pero Todos los ministros se perdieron y nunca anduvieron en marcha. Decirle algo. Yo sé que usted era ministro también. En defensa de Rixi y de personas que no participaron en la marcha, pero tenían otras funciones, Marvin. ¿Cuáles funciones? Se las explico. Habían otras funciones, Marvin. Me extraña que alguien tan inteligente como usted señale a Rixi. Por eso, Rixi hacía otras funciones. Rixi, cuando el golpe de Estado estuvo en Costa Rica, de frente, defendiendo. Cuando hubo las reuniones con el expresidente Arias. Y habían otras personas que no estaban en la marcha, pues tenían otras funciones, Marvin. Sí, Participación directa en los estatutos de libre. La política sí es, Marvin. Unos estábamos en resistencia, otros estaban en residencia. No, pero puede hacer que en residencia también funcionen y sirvan y apoyen. No, sí, señor. En la lucha está, ahí andaba Beatriz Valle, ahí andaba Carlos Eduardo Reina, ahí andaba Racel Tomé de frente. Rick Moncada estuvo de frente en el golpe de Estado. Eso no se puede. Pues yo nunca la vi. No, Marvin. Yo estuve de frente, ni en reuniones la vi. Marvin, es que Rixi era la que estaba en Costa Rica. Sí, pero estuvo 2 semanas, estuvo allá. No, Marvin. Y en las marchas duraron 74 Marvin, días. Pero en las marchas se ocupa un montón de cosas. Aunque sea una marcha, hubiera ido. Los estatutos del partido en la negociación fueron elaborados junto con ella. Una mujer muy inteligente, Marvin, usted es un hombre intelectual. inteligente. No, yo no estoy viendo lo que yo vi. Por eso yo le estoy Yo no sé si tenía otras funciones porque había un montón de gente también que andaba con libretas de dinero también. Tal vez que era pagada. Esas son otras cosas. Tal vez era pagadora. Pero también. no, pero hay Pero usted tampoco lo quería porque usted no andaba con libretas de pisto. No, Dejó botado el pisto en Choluteca, ¿no? andaba de frente en la lucha. Mire, ve, lo que quiero decir con esto, a mis amigos, que la campaña va a ser bastante dura. ¿va? Y Lo batearon a Marvin Ponce. Bueno, venimos. La Secretaría de Seguridad anuncia cierres viales en Tegucigalpa para movilización del partido de gobierno. Dijo el oficial que hay gente que está chimada por ahí. Mire, una diputada, Lizzy Cano. ¡Ay, qué montón de tráfico por esto del libre! No joda, está jodida, hombre. Qué montón de actos de corrupción que dejaron ustedes, alacranes. Tengan todos los presentes muy buenos días. Con la institución policial, el día de mañana realizará las siguientes actuaciones policiales de seguridad. Primero, vamos a establecer que hay cierta incomodidad de ciertos sectores de la población, pero es un derecho constitucional poder manifestar el sentimiento y la expresión del pueblo hondureño. En base a esto, existen varias rutas de vehículos que van a entrar procedentes de la zona norte y de la zona nororiente, que es Olancho, Colón, que van a entrar a la ciudad capital y que se van a desplazar por todo lo que es el Boulevard de las Fuerzas Armadas hasta llegar Plaza Miraflores, y de Plaza Miraflores hasta la Plaza Colprosuma. Ahí van a desembarcar la gente que va a participar en este evento político, y posteriormente vamos a ver, en este caso particular, solo es la zona norte, los buses procedentes de la zona norte y los buses que vienen por la carretera o salida a Olancho. Sigamos por la otra, por favor. Lo mismo, ruta de vehículos procedentes de la zona sur, de Danlí y Valle de Ángeles, que vienen los de la zona sur, van a entrar por el anillo periférico, van a llegar hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de ahí se van a dirigir en línea recta hasta lo que es la Plaza Colprosuma. Ahí va a estar el desabordaje en Plaza Colprosuma, y van a retornar después cerca del mismo lugar hasta llegar al Boulevard Kuwait, pero al final les voy a explicar nuevamente. Lo que va la salida de Danlí o de Oriente, estos vehículos entran a lo que es Vías del Sol, toman a la derecha a la universidad, y de la universidad a Plaza Colprosuma. Estos son autobuses que vienen alrededor de 400 a 600 autobuses de todo el país. Y por último tenemos los autobuses que vienen de la salida de Valle de Ángeles, que van a hacer uso del anillo periférico hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de ahí a Plaza Colprosuma. Sigamos con la siguiente diapositiva. Esta es la ruta de desembarque, de estacionamiento y estacionamiento de vehículos. Todos los vehículos que entraron en las 5 rutas anteriores, una vez que lleguen a Plaza Colprosuma, se van a derivar hacia el Boulevard Centroamérica. Van a tomar la ruta de alivio
por Plaza Miraflores, que comunica a las Fuerzas Armadas, al Boulevard de las Fuerzas Armadas, llegan al Mall La Cascada y toman el Boulevard Kuwait. En el Boulevard Kuwait hay un retorno. De ahí, todo ese sector que la vamos a ver posteriormente. Sigamos. El horario de cierre de calles y avenidas va a ser el día sábado 28 de junio a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 p.m. probablemente. Si no sucede alguna situación en la cual algunas personas se queden en el lugar y demos la seguridad que necesitamos para que no exista ningún incidente.